nombre es Ángela Echeverry. El problema que fundamenta nuestro proyecto es la discriminación de personas en condición de discapacidad motriz, tanto en el entorno social como laboral. Según la Secretaría de Integración Social, en 2018 habían en Bogotá 27.300 personas con discapacidad que aseguraron tener dificultades para desplazarse, y según el Ministerio de Trabajo, la tasa de desempleo de la población discapacitada es de 85%. Buenos días, mi nombre es Laura Yunda, estudiante de Comunicación Social de la UNAD. El día de hoy nos encontramos presentando con nuestras compañeras de investigación cualitativa pues nuestro trabajo que hemos venido realizando durante pues este semestre sobre nuestra investigación para la inclusión social de discapacitados, básicamente pues motrices. Entonces, en este momento, pues la pregunta de investigación sobre la cual desarrollamos nuestro trabajo es cómo lograr la inclusión de las personas discapacitadas teniendo en cuenta sus perspectivas sobre los problemas sociales y laborales que los afectan diariamente, considerando los contextos sociales de la ciudad de Bogotá. En estos momentos, en esta pregunta, pues abarcamos diferentes aspectos. Quisimos enfocarnos en la ciudad de Bogotá, puesto que ahí encontramos entonces una variedad de personas, tanto de diferentes regiones como razas y edades. Adicional a esto, también vemos lo que es nuestro público objetivo, que son las personas discapacitadas, y algo que me parece muy importante resaltar es que no solo queremos brindarles soluciones, sino que también queremos que sean partes de las soluciones que buscamos lograr. Es por esto que hemos decidido, pues entre algunas cosas, pues realizar entrevistas a aquellas personas para conocer, así como lo dice pues la pregunta, sus perspectivas, y así lograr pues una solución más aplicable en las comunidades. El objetivo general del proyecto es fomentar la inclusión social y optimizar la calidad de vida de las personas discapacitadas, aplicando prácticas comunicativas mediante el cumplimiento de 4 objetivos específicos. Primero, conocer y analizar las condiciones de vida de los discapacitados. Segundo, indagar sobre elementos de educación ciudadana para mejorar la calidad de vida de las personas en condición de discapacidad. Tercero, investigar las causas del desempleo en la población discapacitada. Y cuarto, identificar los puntos de vista que tienen las personas respecto a la discapacidad. Buenos días, mi nombre es Dayana Beltrán, soy estudiante del programa de Comunicación Social, el curso es Investigación Cualitativa. Nuestra investigación desarrollada a lo largo del curso fue enfocada a la discriminación, especialmente a la población con discapacidad física. La justificación o las bases en las cuales fundamentamos nuestro trabajo fue en la de estructurar y poner en marcha medidas, proyectos o alternativas que le permitan a esta población, a través de prácticas comunicativas, involucrarse en diferentes contextos sociales, dándoles así un paso incluyente
omitiendo sus condiciones de discapacidad. ¿Esto cómo se buscó? Se buscó mediante la aplicación de la encuesta semiestructurada, un instrumento que otorga la investigación, la metodología cualitativa, que nos permitió indagar tanto en poblaciones, en individuos que presentaban en condición de discapacidad como personas que no, para conocer de fondo sus necesidades y las problemáticas que a fondo esta población presenta, como por ejemplo en la infraestructura, en los derechos a la salud, en el acceso a la movilidad en diferentes espacios de la ciudad, entre otros. Estas encuestas fueron desarrolladas por cada una de los integrantes a poblaciones en edades entre los 18 a 35 años. Esto que nos permitió no solo reconocer y afianzar la temática que habíamos escogido acerca de la exclusión de las personas con discapacidad en contextos sociales donde aplica la comunicación, sino también en otros contextos como los que mencioné anteriormente. Al ser preguntas abiertas, dábamos la propiedad a las personas de contextualizarnos sobre su situación y de cierta manera involucrarnos de una forma más personal con la situación de cada uno. Pero pues finalmente nuestro enfoque es la comunicación y la base de nuestro proyecto se justifica en encontrar alternativas mediante la comunicación que permitan involucrar y reconocer la importancia de la participación de las personas con discapacidad. Con relación al cumplimiento de las acciones investigativas, en resumen teníamos 4 objetivos para llevar a cabo durante la investigación. Llegar a consensos dentro del grupo de investigación para identificar las problemáticas con mayor relevancia dentro de la investigación, dentro de la problemática que estábamos abordando, y pues identificar cómo es de la comunicación y la ética. Buscar y enfocarnos en alternativas viables, o sea, alternativas realistas para poder establecer esos canales incluyentes y brindarle a la población con discapacidad alternativas que les mejoraran la calidad de vida y les brindaran bienestar. Apoyarnos en las herramientas tecnológicas, claro está, pues desde nuestro enfoque comunicativo las TIC son extremadamente importantes y pues en el boom de la tecnología y en el boom de internet y las redes sociales, estas iban a ser nuestra principal herramienta para habilitar los mecanismos incluyentes comunicativos para involucrar a esta población como parte relevante de nuestro entorno social. Y finalmente, identificar cuáles eran las causas reales de la discriminación, por qué estas personas con discapacidad eran excluidas de muchos contextos sociales. Finalmente, dentro del desarrollo de la investigación, pudimos enfocarnos en conceptos que para nosotros pueden ser muy comunes, pero en realidad son extremadamente importantes a la hora de llevar a cabo nuestra investigación. Términos como la inclusión, que es una acción donde se involucra a cualquier persona, individuo, objeto dentro de un contexto social para que participe de las oportunidades y posibilidades que ese contexto le brinda. La exclusión, que es lo opuesto, es cuando una persona, un objeto, un animal es rechazado dentro de un grupo, ¿sí?, por no presentar las mismas condiciones físicas, intelectuales, económicas o socioculturales y no se le concede los mismos derechos ni los mismos privilegios que los otros integrantes del grupo. Discapacidad, pues es una condición que presentan algunas personas, muchas veces generadas por temas médicos que no le permiten presentar las mismas nivel de habilidades y capacidades. Equidad, esto es fundamental para todo aspecto comunicativo, todos tenemos los mismos derechos y los mismos deberes. Y la discriminación, que es el acto en el cual un individuo excluye a otra persona, lo rechaza y manifiesta este rechazo mediante verbalización, violencia u otros medios,
haciéndolos sentir mal por su condición o por la diferencia de su condición. Muchas gracias y que estén muy bien. Bueno, continuando entonces con nuestro marco teórico y antecedentes, en estos momentos pues lo que usamos para continuar nuestra investigación y basarnos pues sobre estos estudios, tenemos lo que es discapacidad y cultura, hecho por entonces Fabiola Castellanos y Lucero López. En este artículo pues podemos concluir la importancia de despejarnos de los paradigmas que tiene actualmente la sociedad sobre lo que es la discapacidad y cómo influye la cultura en estas concepciones que a veces superan lo que son los límites físicos y los límites médicos, que muchas veces pues afectan más como las concepciones que tenemos de discapacidad que la misma discapacidad. Después tenemos entonces el estudio de sociología de la discapacidad e inclusión social de Jaime Abela, José Ortega y Ana Pérez. En las principales conclusiones que podemos aportar a nuestro trabajo serían básicamente que la educación es un pilar fundamental para la inclusión social. Si desde la educación primaria, digamos desde los 7 años, que es la etapa fundamental en donde aprendemos todos nuestros conceptos sociales, incluimos entonces lo que es la aceptación del otro, la ayuda comunitaria, entre otros aspectos, entonces propiciaría a un ambiente mucho más compartido. En este ensayo pues se trató mucho también lo que es la teoría sistémica, en donde pues se trata de que los sistemas entre más grandes y unidos sean, pues es mucho más viable y rentable para la sociedad y que nos crearía pues un ambiente mucho más viable para todos, en donde pues prosperaría lo que es básicamente los talentos que tiene cada persona. Algo que pues me parece importante concluir de este artículo es que básicamente lo que es los estudios de agujeros negros de Stephen Hawking, las melodías compuestas por Beethoven, entre muchos otros aportes que han tenido las personas discapacitadas en nuestra vida cotidiana, pues serían mucho más resaltables si tuviéramos entonces la posibilidad de superar estos paradigmas que tenemos por medio de la educación. Adicional a esto también tenemos los estudios demográficos del DPN, en donde pues encontramos información útil para la segmentación de lo que es nuestro estudio. Encontramos que las personas con discapacidad, digamos que las que tenemos que enfocarnos en este momento serían las personas mayores de 60 años, que pues son la mayoría de estas personas, cerca del 64% pues tienen más de 60 años. Adicional a esto, que la mayoría de estas personas discapacitadas se encuentran en condiciones de pobreza, y también como la guerra pues ha afectado igualmente lo que es como el aumento de las personas discapacitadas. Entonces muchas de las discapacidades motrices fueron también producto de la guerra que hemos tenido en Colombia. Adicional a esto pues podemos concluir la importancia también, y que también se ve en el informe de discapacidad e inclusión social en Colombia, hecho por Correa Montoya, Lucas Castro Martínez y Marta Catalina, del 2016, en donde también incluyen entonces los objetivos, los retos y los aspectos más importantes en donde tiene que trabajar el gobierno sobre pues estas teorías, que sería básicamente pues trabajar por la independencia económica de los discapacitados, procurar pues buscar emprendimientos para ellos, también propiciar una educación inclusiva tanto en infraestructura como digamos en necesidades especiales que tienen estas personas. Adicionalmente pues velar por el cumplimiento de los derechos y de la participación jurídica, que muchas veces no se ve pues impuesta en la sociedad. Además de esto pues también hablamos de lo que es el derecho a una vejez estable y pues de calidad, que esto muchas veces no se ve, puesto que, como comentaba, según los estudios demográficos, básicamente más de la mitad de las personas discapacitadas se encuentran en situaciones de pobreza. Básicamente pues este es el marco teórico sobre el cual nos basamos pues nuestro estudio. Vamos a continuar entonces con la presentación. Muchas gracias. Marco metodológico. En nuestro proyecto utilizamos la investigación
aplicada a través del método cualitativo descriptivo de carácter etnográfico. Utilizamos una entrevista semiestructurada como técnica de investigación. La población y la muestra de investigación fueron personas con discapacidad entre los 25 y 45 años, residentes en Bogotá. Buenos días, mi nombre es Andrea Carolina Susaza, soy estudiante de Comunicación Social, UNAD. Les voy a hablar sobre el análisis de información de la discapacidad. Identificar qué percepción creen las personas con discapacidad que tiene la comunidad respecto a su condición. Conocer qué le hace falta para lograr la inclusión de los discapacitados en la sociedad según dicha población. Comprender en qué aspectos sociales son más discriminadas las personas en condición de discapacidad. Se identifica que las personas en condición de discapacidad carecen del ejercicio de prácticas comunicativas relacionadas con su inclusión en la sociedad. Para la inclusión de los discapacitados es necesario conocer y comprender su perspectiva sobre los ámbitos sociales en los que les gustaría desenvolverse y las condiciones que impiden su participación. Indagar específicamente qué falencias presentan los discapacitados en los diferentes hábitos sociales y qué acciones son importantes para lograr la conclusión de dichas personas. Ante la situación de los discapacitados, no solamente es importante la parte de la infraestructura, aunque sí es un punto de gran relevancia. Sin embargo, para mejorar la calidad de vida de estas personas, es importante tener empatía ante la situación. Podemos identificar, según los cálculos, que al menos un 42% de las personas discapacitadas no realizan ninguna actividad económica por los medios de transporte público. Sigue siendo para esta población uno de sus mayores impedimentos para ejercer diferentes actividades. En condición de discapacidad habitan en el país cerca de 61% de la población. El Ministerio de Salud y Protección Social identifica qué beneficios da el gobierno colombiano para las personas con discapacidad y dar a conocer un mejor acceso de salud para las personas con discapacidad. Hay un profundo desconocimiento sobre la discapacidad. La sociedad necesita conciencia y educación para crear una cultura incluyente. Para una situación de discapacidad podemos concluir que todos merecemos un buen trato y que ellos puedan tener una vida tranquila sin necesidad de preocupaciones, ya que como personas y más que todo como sociedad debemos ser más amables y respetuosos ante cualquier persona. Una persona discapacitada puede cumplir con los mismos retos de una persona normal que no tiene ninguna discapacidad. Tener una infraestructura adecuada no solo beneficia a los discapacitados, sino a los adultos mayores. La falta de tolerancia tiene las cosas más complicadas para la población que tiene algunas discapacidades. La comunidad percibe con lástima a los discapacitados o les son indiferentes. Para lograr la inclusión de los discapacitados hace la falta infraestructura. A nivel estructural se requieren elementos que favorezcan la movilidad y el acceso de las personas discapacitadas. Los discapacitados se ven mayormente discriminados en el ámbito laboral. Las personas en condición de discapacidad se sienten inconformes con la infraestructura de su entorno social.
ya que la sociedad juzga a las personas con discapacidad y no son medidos con lo que dicen para herir a otra persona. Buenos días a todos, mi nombre es Melanie Jiménez. Dando finalidad a la sustentación sobre nuestro proyecto de investigación, a mí me corresponde la parte de las conclusiones. Les explico un poco sobre este tema. La discapacidad es la condición en que ciertas personas presentan alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial. Digamos que se puede dar a corto, mediano o largo plazo. Esta ha estado presente en nuestra sociedad a lo largo de los años, sin embargo en la actualidad es un tema muy importante de tratar, ya que sigue siendo una situación crítica para las personas que tienen algún tipo de discapacidad. En este trabajo nos basamos específicamente en la discapacidad de la paraplegia. Lo que se busca es lograr adquirir conocimientos generales sobre el tema para asimismo identificar las principales falencias que presenta la sociedad y que no permite que dicha población viva en inclusión con la misma, teniendo a su vez una calidad de vida óptima. Se busca por otro lado crear conciencia a la población desde la primera infancia, logrando la inclusión de estas personas en todos los ámbitos, por lo cual también llevamos a cabo un trabajo de campo donde realizamos varias entrevistas, haciendo preguntas abiertas a personas que tenían discapacidad y a personas que no tenían ningún tipo de discapacidad, también con el fin de identificar los problemas en cuanto a infraestructura y a todos los ámbitos sociales. En la parte de abajo, en la siguiente diapositiva, adjunté el link de un video que cuenta una historia de un niño con discapacidad y su compañera que con acciones logró que él tuviera una mejor calidad de vida. Así que nos lleva a reflexionar y a lograr que tengamos tolerancia con las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Muchas gracias.